Hola a todos. En este video vamos a analizar 10 áreas en las cuales la Unión Europea ha fracasado. Pero antes de seguir con este video, recuérdate que está mi libro sobre la Unión Europea, Eurodemencia, donde allí encontrarás muchas explicaciones de cómo funciona Europa y por qué el modelo europeo no es conveniente a sus ciudadanos. No te olvides de darme tu like, compartir este video entre tus amigos y suscribirte al canal. Esto nos va a ayudar muchísimo. Entonces, tenemos que ir a los orígenes de la Unión Europea. Y en sus orígenes, la idea de fondo era que una unión de tipo comercial entre los varios países ayudara, debido a una mejor economía, a alejar los fantasmas o los peligros de futura guerra. Esto ocurre en un contexto, al final de la Segunda Guerra Mundial, y en un contexto de reconstrucción europea, donde los europeos estaban justamente muy preocupados. Entonces, la idea de, por medio de un cierto tipo de comunidad, de un cierto tipo de unión, se llegara a alejar el fantasma de las guerras, era seguramente una idea a la época ganadora y justa. Pero empezamos entonces con el primer punto, las guerras. Europa no ha logrado alejar las guerras. De hecho, y como ejemplo para demostrar ese fracaso, podemos hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. Definitivamente es un conflicto ya en el confín, en la frontera de Europa, y que puede involucrar Europa en una guerra realmente peligrosa con Rusia y, debido a las armas actuales, a la tecnología bélica actual, sería una eventual guerra que llevaría el mundo a su fin. Ahora, ¿era posible evitar esa guerra? Yo considero que absolutamente sí. Simplemente ocurría un liderazgo europeo que no se demostró. Al final, los europeos se demostraron sirvientes de los intereses norteamericanos. Y así están las cosas, y ahora hay este conflicto todavía brutal y no sabemos hasta cuánto durará. Entonces, primer punto, las guerras. Ha habido muchas más, pero la más peligrosa para Europa no se pudo evitar. El segundo aspecto es el crecimiento económico. Europa no crece, Europa está estancada desde hace muchas décadas y no puede crecer. No puede crecer por varias razones. Hay problemas demográficos, hay problemas regulatorios, de regulamentación. Hay un sistema impositivo en muchos países que no favorece la inversión de capitales. Hay leyes de trabajo muy restrictivas que no ayudan. Hay un sinnúmero de causas, pero la Unión como tal no está creciendo. Hay algún país que quita recursos a otro porque tiene mejores condiciones fiscales, pero esto crece. Pero esto no es un crecimiento de toda la Unión sostenido y sostenible en el tiempo. El tercer elemento que a mi criterio demuestra el fracaso de Europa, no como entidad geográfica, sino como entidad política, es la irrelevancia geopolítica a nivel global. O sea, imagínate el líder de India con quien habla en Europa. Son burócratas que no han sido electos por el pueblo y que representan una cantidad heterogénea de intereses y, en fin de cuentas, al final no cuentan nada. Esa es la realidad, o cuentan muy poco. Entonces, ese líder de India probablemente hablará con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de China, con el presidente de Sudáfrica. Pero Europa ¿qué cuenta? O con el presidente francés, o con el canciller alemán. Pero Europa como tal no es y no ha logrado esta relevancia geopolítica. El cuarto elemento es los costos. Los costos visto de un punto de vista de recursos que se necesitan para sostener esa maquinaria burocrática enorme.
Visto en base anual, uno dice, ok, pero es solo un X% del Producto Interno Bruto europeo. Pero si se suman los costos en todos los años de existencia, descubrimos que se explica la deuda pública de muchos países. En otras palabras, esos costos son totalmente injustificados. Y en el tiempo, esa estructura burocrática que representa la Torre de Babel europea ha venido creciendo, aumentando estos costos, y estos costos están en las espaldas de los ciudadanos comunes, de la clase media. Y poco a poco en Europa y en muchos países europeos se está perdiendo la clase media en favor de los súper ricos. Después llegamos al elemento de las políticas, y es el quinto elemento, las políticas fiscales. Europa como tal no tiene una política fiscal única. Es una guerra y una competencia entre estados. De hecho, hay muchos capitales que se fugan de algunos estados para ir a invertir en otros estados. Llegamos al sexto punto, que es las migraciones. Las migraciones en Europa están totalmente afuera de control. Europa como tal no ha podido controlar y gobernar el proceso migratorio. Y poco a poco viene invadida para migrantes clandestinos. La lucha interna política entre la extrema izquierda y los conservadores europeos, los de verdad, no me refiero al Partido Popular, que es otro partido socialista, hacen imposible a nivel europeo legislar en función de las conveniencias económicas en términos de migraciones europeas. Entonces, digamos que la política de migraciones viene delegada a los traficantes y a las mafias que trafican los hombres entre África y el continente norte, el continente europeo. El séptimo elemento es la pérdida de la identidad cultural europea como tal. Y esto se basa sobre la crisis del relativismo. Europa sufre una crisis de relativismo muy grave. Entonces, al frente de esta crisis del relativismo, los valores que hacían y caracterizaban los diferentes estados poco a poco pierden de color, pierden de fuerza. Llegamos al octavo elemento, que es la escasa representatividad de los ciudadanos a nivel de las decisiones europeas. Los ciudadanos, cuando votan por el Parlamento Europeo, prácticamente no deciden nada, porque a nivel europeo tienen ya todo cocinado. Y esto se vio muy claramente en las elecciones del 2024. Inclusive, antes de que las elecciones se dieran, a nivel europeo ya habían decidido cómo se iban a repartir los trabajos más importantes. Ya la sopa estaba cocinada. Entonces, esto representa una pérdida de representatividad muy fuerte. Y llegamos al noveno punto, que es la natalidad. Europa está envejeciendo a un nivel sumamente rápido. ¿Qué significa ese envejecimiento que golpea la sociedad europea? Significa varias cosas. Afecta a la economía, afecta a los sistemas pensionísticos y afecta al futuro mismo de Europa. Si ponemos este envejecimiento en el contexto de una migración incontrolada y una tasa de fertilidad muchísimo más alta de los migrantes respecto a la tasa de fertilidad de los europeos, hay poco a poco una pérdida de la estructura social, digamos, que hay adentro de los diferentes países. Eso es otro elemento que es particularmente preocupante y que ocurre transversalmente en todos los países europeos. Y el último aspecto, el décimo, pero podríamos encontrar mucho más, es el afán regulatorio europeo. Los europeos no tienen idea. ¿Por qué? Porque son burócratas súper pagados, pero con cero idea. Fantasía cero, idea cero. Entonces, ¿qué es lo que saben hacer? Al respecto hago un ejemplo. Imagínense una empresa donde hay muchos trabajadores y no hay trabajo. Los trabajadores se miran entre sí y dicen, tenemos que aparentar de hacer algo, porque si no,
Se van a dar cuenta que no hacemos nada, así de sencillo. Entonces se inventan trabajos o tareas con el fin de aparentar que están haciendo algo. Y yo explico de esa forma sencilla y tal vez un poco burda el afán regulatorio que hay a nivel europeo. Los europeos regulan y después regulan lo que debería ser la regulación. Es un proceso prácticamente infinito que llega a complicar exponencialmente la realidad de estos países. Pero muchas gracias, espero que te haya interesado el análisis y recuérdate de mi libro y de suscribirte al canal. Te espero en mi próximo análisis.